Les decía por qué uno de los factores, una de las causas que explican por lo menos la parte de transporte, bueno, tiene su origen, por ejemplo, pues uno de los caciques del transporte en el Estado de México es precisamente el candidato del PRI, ¿no? Él es originario de San Pedro Jalostoc, la ruta de transporte más fuerte de todo el Estado de México. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer la invitación y reconocer la iniciativa de habernos convocado a este encuentro en la unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, la casa abierta al tiempo. Me siento en casa, sin lugar a dudas. No solamente porque soy egresado de una universidad hermana que es la UNAM, sino soy egresado de la universidad pública en la cual creo que está cimentado en gran medida el futuro de nuestro país. Y me da mucho gusto hacerlo en el marco de la campaña electoral. Aunque ya veo que aquí estamos adelantando la próxima campaña electoral, ya tenemos un buen candidato para la elección que sigue, que ha hecho un muy buen diagnóstico de lo que está pasando, y la verdad es que estamos en un proceso electoral muy intenso, muy interesante, en donde estamos haciendo un trabajo que puede cambiar de manera definitiva la vida de los habitantes del Estado de México. He llegado un poco con retraso, vengo del municipio de Naucalpan, donde me reuní con todas las asociaciones de colonos de Huixquilucan, de Naucalpan, de Atizapán y de Tlalnepantla, y la verdad es que tuvimos una reunión estupenda, porque ahí lo que era el corredor azul y el núcleo duro durante muchos años del PRI, hoy estoy convencido llegamos a un nivel de acuerdo muy importante donde van a cambiar las cosas, porque hay un estado de ánimo muy claro en todo el Estado de México, no solamente por lograr la alternancia después de 82 años de hegemonía del PRI en la gobernatura, sino la gente está buscando una transformación profunda en la vida del Estado. No basta, como lo hemos visto en el caso de la elección presidencial, la alternancia de los partidos en el ejercicio de gobierno. Qué importante que se dé, después de una hegemonía del partido de Estado en el país, donde había un monopolio en el ejercicio del poder público. Qué bueno que se haya logrado la alternancia a nivel presidencial en el 2000 con el presidente Fox. Qué bueno que logramos en el 97 la democratización del Distrito Federal y lograr el gobierno encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Pero como lo demostró ya los gobiernos panistas, no solamente basta la alternancia. Se necesita modificar a fondo las políticas públicas, la forma de gestión de la administración pública, pero fundamentalmente el régimen político. Y eso es justamente lo que está a debate en este proceso electoral. Un proceso electoral que indudablemente tiene su importancia por ser el preámbulo de la elección presidencial, más aún cuando la entidad es gobernada por uno de los más fuertes aspirantes del PRI a la candidatura, pero también porque aquí se está dando una confrontación muy peculiar, no solamente en las formas inequitativas
e incluso legales en que se está desarrollando la contienda, sino la confrontación fundamental es entre lograr derrotar a una forma de hacer política que se ha fundado en la corrupción, en los negocios, en las complicidades de los gobernantes, dándole la espalda a la mayoría de los habitantes del Estado. Esta es una disputa política contra el grupo más conservador y autoritario que prevalece del viejo régimen priista en el país y que todos conocemos como el Grupo Atlacomulco, un grupo que surge en 1942, cuando tras el asesinato del gobernador Zárate Albarrán, por cierto un gobernador cercano al general Lázaro Cárdenas, y que formaba parte de lo que fue el primer intento de una coordinación nacional de gobernadores, la primera CONAGO, que empezó a articular a 8 gobernadores de distintos estados de la República frente al escenario de una eventual guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Fue asesinado y abrió la puerta para que se impusiera a Isidro Fabela como gobernador, e Isidro Fabela nombrara en aquel entonces a Alfredo del Mazo Vélez como tesorero del Estado. Y justamente en ese momento inicia las prácticas de corrupción y de control político a partir del uso de los recursos públicos. Alfredo del Mazo Vélez, el padre, o sea, Alfredo I, pues ya vamos en el tercero, es el primero que empieza a dar cañonazos de 10,000 pesos a los diputados para mantenerlos bajo su control, de 2,000 pesos de aquellos entonces a los presidentes municipales, para ir conformando una asociación de intereses que ha llevado a que en el Estado de México se consolide una forma de gobernar basada en el principio que señaló Carlos San González, en esa lógica de que político pobre, pobre político, y de que todo lo que se compre en política sale barato. La verdad es que esas son la mejor síntesis y definición de lo que es el Grupo Atlacomulco y las formas de gobernar en el Estado de México. Y a eso es a lo que nos estamos enfrentando, y eso es lo que vamos a derrotar en esta elección. Porque la cosa va creciendo muy bien, más allá de las encuestas. El otro día estuve ahí en San Pedro Jalostoc y hasta el peluquero de Lubiel estuvo ahí en el meeting. De broma nos preguntaban que cómo le hizo Lubiel después de andar cortando vidrios, si él no había podido cambiar ni la silla donde le cortaba el pelo al candidato del PRI. Y la verdad es que es una respuesta muy interesante, porque la gente está ávida de una transformación profunda. Y lo cierto es que la situación que prevalece en el Estado es una situación crítica, no solamente difícil, sino profundamente crítica. Si nos quedamos solamente en las encuestas, todo el mundo va a coincidir que los principales problemas en el Estado de México son la inseguridad y el desempleo, que indudablemente son problemas muy serios, pero creo que el problema es mucho más complejo, porque la inseguridad y el desempleo son la expresión de un problema mucho más profundo, que es el problema de la desigualdad y de la exclusión social que se vive en la entidad. El Estado de México, que es la entidad más poblada del país, ya hace tiempo que dejó de ser el Distrito Federal la entidad más poblada. El Estado de México tiene alrededor de 15.300.000 habitantes, de los cuales 7 millones se encuentran en condiciones de pobreza y de marginación, y de los cuales 3 millones no tienen los ingresos suficientes para garantizar su alimentación todos los días. El Estado de México es un estado de enormes contrastes económicos y sociales, y teniendo una gran riqueza natural, teniendo una de las plantas productivas más importantes del país, teniendo un campo que durante muchos años fue el principal productor de maíz en México, hoy tenemos una sociedad profundamente polarizada, en donde conviven los estratos sociales con mayores niveles de ingresos del país
como los que tenemos asentados en Huixquilucan y en otros municipios, con los estratos sociales que forman parte de los deciles de ingresos más bajos de la población. Tenemos desde las familias más ricas del país asentadas en el Estado, muchos miembros de la comunidad judía y de los grandes grupos económicos estatales, y condiciones de pobreza y de miseria alarmantes en la entidad, que vienen acompañados de procesos de desintegración familiar y de ruptura de las formas de convivencia comunitaria. No en balde, hoy el Estado de México es el estado más inseguro y más violento del país. En todos los indicadores de los índices delictivos van al alza. El secuestro en cerca de 300% solamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero al igual el robo a casa habitación, el robo a transeúnte, el robo en transporte público, el asalto a transportista y particularmente la violencia contra la mujer. En los últimos 5 años, para que nos demos cuenta de la magnitud del problema, han sido asesinadas alrededor de 930 mujeres, de las que se han reconocido, más que en Ciudad Juárez. Y el gobierno del Estado se niega a declarar la alerta de feminicidio porque prefiere evadir su responsabilidad y esconder el problema, en lugar de hacer una política enérgica para enfrentar la violencia contra la mujer, que si bien se expresa de manera más cruda en el feminicidio, es más fuerte todavía la inseguridad en la que se encuentran las mujeres en su hogar. Porque para que se den cuenta del problema social que significa el feminicidio, cerca de la mitad, quizá ya más de la mitad de las mujeres asesinadas fueron asesinadas por su pareja. Y el lugar más inseguro de las mujeres en el Estado está en su propio hogar, donde enfrentan la violencia desde el novio, el hermano, el padre, el padrastro, el esposo. Y es el reflejo del más grave problema que tenemos en el Estado, un problema de desintegración familiar, donde se han perdido no solamente los referentes tradicionales de identidad en la vida del núcleo familiar, sino en la vida comunitaria. La mayor parte de las familias en nuestro Estado viven en zonas marginadas, sin los servicios adecuados y de calidad suficientes, en donde se registran graves problemas de violencia intrafamiliar, muchos problemas de adicción y alcoholismo entre los padres y los hijos, deserción escolar, en promedio a los 16 años se está desertando en las escuelas en el Estado, desempleo, embarazos muy tempranos de las jóvenes adolescentes y fundamentalmente un problema de descomposición que ha llevado a que los referentes tradicionales de identidad, como eran antes la iglesia, la familia, la escuela, el deporte, sean sustituidos hoy por nuevos referentes como la banda y la calle. Y la banda no como un factor negativo. Yo no quiero estereotipar a las bandas juveniles, porque muchas veces los jóvenes encuentran en la banda el cobijo y la solidaridad que la familia no les da. Y ese es el problema real que tenemos, el problema de la desigualdad y la exclusión. Porque la desigualdad no solamente se da en el nivel de ingresos de la familia, se da en la desigualdad en el acceso a los servicios, en el acceso a la justicia, como ya se ha referido, en el acceso a la educación y a la salud, en el acceso a la posibilidad de salir adelante. Y por lo general, cuando hablamos de este tipo de problemas, todo el mundo se refiere a que tenemos una profunda ruptura del tejido social. Y se le culpa siempre a la crisis económica. Y la verdad es que si bien tenemos una ruptura de nuestro tejido social que hoy se ve en esta proliferación de las conductas antisociales, lo cierto es que una de las causas que han conducido más allá de la crisis económica, la ruptura de este tejido, es la profunda crisis en las instituciones públicas, que no solamente no han estado a la altura de sus necesidades, sino que han inducido una crisis en la ética y la moral en el desempeño de la autoridad y de las instituciones públicas en el Estado y el país. No en balde tenemos esta enorme pérdida de credibilidad en la política, en los políticos, en los partidos, porque existe un enorme divorcio
entre los intereses de la autoridad y de los gobiernos constituidos, de los requerimientos de la sociedad y sus aspiraciones a salir adelante. Y más en el Estado de México, donde tenemos una estructura profundamente vertical, en donde no existe solamente la posibilidad de disentir en la aplicación de las políticas públicas, sino que la base social sobre la que se ha conformado la autoridad actual se finca en el clientelismo y en las corporaciones. Porque la otra cara de la moneda, además de los negocios al amparo del poder público, es la construcción de una red de clientelismo y de corporaciones que son las que permiten la manipulación de las necesidades de la gente para soportar una estructura de gobierno que no está atendiendo los problemas de la ciudadanía, los problemas del Estado. Y ahí vemos como desde el transporte, efectivamente ese pulpo camionero que surge a partir de la distribución de los espacios de poder y de interés económico en la estructura del PRI, el control caciquil, esto se replica en prácticamente todas las áreas y funciones del gobierno. Bueno, el caso extremo es el de los diputados, porque este programa de obras que realizan los diputados no es sino la expresión de aquellos primeros cañonazos de 10,000 pesos del Mazo Vélez, sino cómo en esta lógica que de todo lo que se compra en política es barato, todos los recursos se inducen a mantener la estructura clientelar, incluso en la compra y la cooptación de los diputados y de los ayuntamientos encabezados por la oposición, del PAN y del PRD, porque muchos de nuestros compañeros han caído en esa práctica en donde el legislador, en lugar de estar atendiendo las tareas de fiscalización del Ejecutivo o la elaboración de leyes, se convierte en bodeguero de materiales para hacer su propia clientela o tener su propia fortuna. Por eso yo digo que no basta la alternancia. Necesitamos un cambio de régimen político en el Estado de México, que acabe con la corrupción, con el clientelismo, con las corporaciones que inhiben la posibilidad del desarrollo de la iniciativa de los ciudadanos como condición fundamental para poder reconstruir el tejido social que hoy prácticamente está deshecho en la entidad. Y el primer paso que vamos a dar es la medida más importante para acabar con la corrupción en el Estado. Vamos a separar la política de los negocios y vamos a romper la estructura corporativa a partir de crear una nueva generación de derechos civiles y sociales universales para todos los habitantes del Estado de México, que permitan pasar de la cultura clientelar que lleva a que los ciudadanos estiren la mano para pedir las migajas que les da el gobierno, a una cultura de responsabilidad solidaria del gobierno y de exigibilidad de derechos de la sociedad. Que nunca nadie más tenga que pedirle nada al gobierno, sino que el gobierno por ley cumpla con una responsabilidad y los ciudadanos exijan los derechos que por ley les corresponden.